detienen a uno porque su perro mató a 15. En Oaxaca. Eran pollos, pero de todas maneras fueron 15 las víctimas. El dueño del animal pues decía que no tenía con qué pagar lo que le pedían de recompensa por la travesura, y es que se los cobraban a 100 pesos cada uno. No, pues los cobran ya rostizados, pues tampoco. Permítame. Así que en Zapotlán, Palmas, allá en Oaxaca, fueron a dar perro, mascota pues, y dueño a la cárcel. Fueron encarcelados por la autoridad municipal por ese que consideraron delito allá en Oaxaca. Y es que realmente ahí fue donde nació aquello de corralón. Cuando un animal, burro, caballo, mula o becerros o bueyes, vacas, lo que sea, se meten en un terreno ajeno y hacen estropicios, entonces agarran al animal y se lo llevan a un corralón, un terreno dedicado a eso, hasta que se presente el dueño y se haga responsable de los daños. A lo largo de Insurgentes Norte, en la parte, pues, bueno, que va, digamos, de donde estaba la Canada Dry hasta los Indios Verdes, no sé de qué lugar llevaban un rebaño hacia el norte de toros. Pero como 50, e iban por uno de los camellones anchos de Insurgentes Norte. Entonces en los 50. ¿Qué edad tiene usted, José? Estamos hablando. Y ese era nuestro camino de nuestra casa de mi abuelo, que vivía en Insurgentes Norte junto a la iglesia del Señor de la Misericordia, que entonces no existía. Entonces, más de una ocasión, mi mamá nos llevaba, éramos 2 hermanos, y nos tenía que subir al pretil de una alambrada porque pasaban los toros. Y pasaban así a 10 centímetros de nosotros. En otra ocasión estábamos de día de campo enfrente de la casa de mi abuelo. Una de sus imitaciones. Que dicen los toros, y órale, a levantar todo y a correr a la casa. Y pasaban los toros y quién sabe a dónde iban. Tu futuro estaba ahí. Te hubieras vuelto torero. Esto está muy interesante. Gusanos sepultados desde hace 42,000 años a causa del deshielo en Siberia han resucitado y con hambre. El ser humano suele considerarse como el dueño y señor de la creación, pero si se le explicara que 4 de cada 5 animales del planeta es un gusano pequeño y sencillo que normalmente no mide más que 1 milímetro, no se le creería, pero son tan abundantes sobre la superficie del planeta que si borráramos toda la materia que forma la Tierra, podríamos ver su perfil en colinas, valles, montañas, ríos, lagos, océanos, representados por una capa de estos gusanos. Incluso podríamos intuir dónde están los árboles, los animales, las ciudades, y seríamos capaces de determinar qué especies eran antes de borrarlos, sencillamente examinando estos gusanitos presentes. Al menos si lo que dicen los biólogos es cierto.
porque ¿cómo hacen para sobrevivir? Los investigadores no saben cómo es posible. Sugieren que hay especies que cuentan con un mecanismo adaptativo para sobrevivir a la congelación durante periodos muy largos de tiempo, y que comprenderlo puede ser muy interesante para varios campos de conocimiento. Por ejemplo, podría ser útil para la criomedicina, puesto que quizá más adelante se pueda criogenizar a personas para futuros tratamientos. Es interesante también para los que buscan vida en otros planetas, algunos de ellos posiblemente muy fríos, para conocer sus límites. Sí. Y el problema de cualquier animal cuando se le congela es que se le cristaliza su sangre o sus fluidos internos, y al cristalizarse, al hacerse hielo, se rompe el vaso que los conduce. Entonces es inútil volverlos a calentar para que recuperen la vida, porque ya están muy dañados. Pero hay animales que traen en su circulación un anticongelante, como el de los coches. Entonces pueden ser congelados y descongelados, y pueden vivir indefinidamente bajo el hielo. Oye, ¿eso pasa con las ranas, algunas especies de sapos? Sí, exactamente. Cada invierno hay especies de ranas y de sapos que se meten en el lodo, forman una pequeña película alrededor y a dormir. Y a dormir puede ser 1 o 2 inviernos. Y puede ser aplicable al sueño ese de Walt Disney, que mandó precisamente ser puesto en esa condición para algún día volver a la vida. Ahí está la cosa, que no parece ser posible, porque el daño de la congelación tendría que ser instantánea, la congelación, para que no se formen cristales de hielo, lo cual no se ha logrado. ¿Y se le podrá estar alimentando con sangre fresca a ese cuerpo cadavérico ya? No creo que sea posible. Lo que sí hacen es sacarle la sangre y meterle un cierto líquido que al congelarse no causa cristales y al cadáver, y entonces ya criogenizarlo. Hay 2 ejemplos aquí en México. En una iglesia en Puebla está un cuerpo incorrupto, y otro está en la Plaza Roja de Moscú, en donde mantienen viva a una de las personas que forjó ese país en su etapa más importante de la historia. Bueno, Sebastián de Aparicio supuestamente está incorrupto, es decir, sin ningún intento de parte de quienes lo enterraron cuando murió, ¿no? Después descubrieron que su cuerpo estaba virtualmente incorrupto, pero seco, es decir, no pesaba nada. Y ahí lo pusieron en esa urna donde se ve, le hicieron un rostro de cera. Se ve claramente que es un rostro de cera. Pero a Lenin sí lo embalsamaron. Es decir, a su cadáver le hicieron una serie de tratamientos para que no se corrompiera. En Perú encontraron, en los Alpes peruanos, unas momias de 3 niños que han de haber existido pues en tiempo de los indígenas, de cuando se hacían sacrificios a los dioses para que se conservaran ciertas condiciones en su población. Son 3 niños que están en unas condiciones
intactas, muy buenas. Incluso parte de la vestimenta está conservada y estamos hablando de que será unos 400 años. Muchos más, como 500. No, más. Pues es 500, algo increíble. 500 sí habían llegado a los bueno, sí, ¿no? españoles, Entonces tendría ¿no? que haber sido antes de este tiempo. El cabello completo. Lo que tienen es que están en una posición en donde se encuentran con las rodillas dobladas, la cabeza entre las rodillas. Fetal. Exacto, fetal. Y se supone que los padres, por todo lo que han llegado a concluir, los dejaron ahí como una especie de sacrificio. El frío los conservó. Y los conservó en condiciones muy buenas. Y no fue tanto frío que ocasionara hongos en sus prendas o en la misma piel. Pero la temperatura fue lo que hizo que ellos sigan intactos a través de todos estos años. ¿En dónde dijiste? En Perú. Es En los una Alpes. cueva de Perú. Hallaron un avión de un escuadrón perdido en la Segunda Guerra Mundial en Groenlandia. Todavía quedan preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial porque no hay respuestas. Una de ellas, recientemente, resulta que una gira en torno a la suerte que corrieron aviones de un escuadrón perdido, desaparecidos, en julio de 1942. Uno de los cazas, un P-38 Lightning 9, ha sido hallado en las profundidades de un glaciar en Groenlandia, tras pasar más de 7 décadas desaparecido. ¿También en hielo? ¿Eh? También en hielo. Sí, porque Groenlandia era puro hielo entonces, y ahora ya no tanto. Oigan, es el problema. Yo creo que por eso lo encontraron. Igualmente. Porque ya no tanto, Bajo porque el hielo. empiezan, claro, se empiezan a derretir. Pues a lo mejor llegamos a otra época que dicen que es cíclico, que se congele el mundo entero. Pues sí, pero no tan de pronto, ¿no? Lo que hay impresiona mucho son todos aquellos barcos que quedaron atrapados en el hielo al tratar de encontrar el paso del norte, el noroeste, que pasaba por el norte de Canadá, pero se congelaba. Entonces quedaban atrapados barcos ahí. Pero ahora ya tiene varios años de que ya no se congela esas aguas. Y ahí andan flotando barcos de épocas diversas. Recientemente se habló mucho, porque todavía sobrevivían algunos de una excursión que se hizo al pico de Orizaba. Y entonces se encontraron primero uno y después otro, dos cuerpos que habían sido atrapados por una avalancha y sus cuerpos estaban intactos. Sí, fue un grupo, creo que eran 5 personas y encontraron 3 cuerpos. Y uno de los que iba en esa expedición, se da cuenta de que fueron sus compañeros porque alguien que los encontró casualmente en el pico de Orizaba durante un deshielo. El que ve ese reportaje, que fue parte de esa expedición en los años 50, no sé si 53 o 57, reconoce las prendas, la ropa que llevaban sus compañeros. Entonces dice, ¿saben qué? Ellos son los que se quedaron perdidos en tal año, cuando yo también estuve con ellos. Tratan de rescatar los cuerpos en otra expedición, ya en este tiempo, pero las condiciones del clima son muy difíciles y ya no pueden hacerlo. Y a la hora de ir a buscar a estos expedicionarios que quedaron ahí atrapados, parece que encuentran otro cuerpo. Hay muchos que quedaron ahí en el pico de Orizaba, como ha de ser en todos los demás picos o cumbres que se ven bañadas o cubiertas por hielo. Pues el famoso hombre de los Alpes, Putzi, creo que lo llaman. Es un personaje de hace
2 más 5, 7, unos 7,000 años, que quedó atrapado en los Alpes. Y se ve que era alguien que estaba cruzando los Alpes porque llevaba su palo de apoyo, iba con pieles más o menos adecuadas, y quedó ahí muerto. Y lo descubrieron hace como 20 años. Y lo han tenido en refrigeración total. Y lo han estudiado y ven que tiene tatuajes y cosas así. Aquí hay otro colmo. Un diputado quiere hacer la barba y quiere provocar un cambio dentro de el protocolo más estricto que tiene este país. Según la ocurrencia de este diputado, vamos a ver si le hacen caso. Pues yo no dudaría, por el revuelo que ha causado el elegido en la votación de las elecciones anteriores. Este diputado quiere que Andrés Manuel reciba la banda presidencial en el Zócalo. Bueno, son las ideas morrocotudas de los superlambiscones. Pero no dudes que se realice. Pero, ¿por qué romper con tradiciones que además están consideradas en la... Son leyes. Exacto, en la ley. Bueno, pero pues estamos viendo algo inédito totalmente. Un presidente que ya no funciona y otro que antes de entrar en funciones ya decide. Y la votación arriba del 50% de los que emitimos votos también son situaciones inéditas totalmente. Sí, pues pueden pedir el altar mayor de la catedral también. No, porque eso ya tendría otra tendencia. Pero en el Zócalo es un lugar popular y pues acuérdense que el mayor volumen de asistentes a un mitin fue en el Estadio Azteca. Claro, pero también en la pirámide del Sol, arriba. Pues, son ideas. ¿No? Lluvia de ideas. Sí, son ideas.